Adelante, Germán, cuando gustes. Muy buenos días a todos los panelistas que nos acompañan y también a todos, todo el público que a través de esta transmisión nos está acompañando, ya sea a través de la transmisión Meet o de la transmisión de Facebook. Quiero agradecer muy especialmente a Romelia Hinojosa y a José Navarro, quienes asumieron de manera muy entusiasta la organización de este foro, y por supuesto agradecer, como siempre lo hacemos, a Alfredo Meneses y a su excelente equipo de colaboradoras que hacen posible que estemos aquí reunidos en esta ocasión. Para el COMIE es muy importante generar espacios de discusión, de reflexión, de análisis, de generación de propuestas en torno a diversos asuntos educativos, y más ahora que la contingencia sanitaria colocó al sistema educativo en situaciones absolutamente inéditas, desconocidas por la investigación educativa, y ante las cuales nosotros como investigadores seguramente tenemos mucho que ofrecer en términos de conocimiento, en términos de agendas de investigación y también, de ser posible, en términos de soluciones a los problemas encontrados o de propuestas para enfrentar las diversas situaciones que que se han generado. Entonces, celebro que este sea el 12º foro de una serie que hemos ido realizando a lo largo de las últimas semanas. Algunos pocos más quedan por delante, ya no tantos, pasaremos a una fase un tanto diferente de actividades del COMIE, más cercanos a las instituciones y a los propios asociados. Entraremos de lleno a la elaboración de los estados del conocimiento, haremos trabajos para desarrollar mejor y más nuestra revista mexicana de investigación educativa. En fin, hay otras actividades a la puerta, lo cual no significa que no podamos seguir haciendo foros. Por supuesto que lo seguiremos haciendo, pero pasaremos a un nivel diferente. Quiero, antes de concluir esta breve bienvenida, decir un par de cosas. La primera es que para el COMIE es muy importante que los asociados y sus colegas, amigos de los distintos estados, de las distintas ciudades o municipios que no sean la Ciudad de México, tengan este tipo de espacios, porque es una forma ideal, no solamente para que ustedes se expresen, sino para que todos nosotros tengamos conocimientos más detallados de lo que está ocurriendo en los distintos lugares, en las escuelas, en las ciudades, en los estados, cosa que a veces, con una visión demasiado centralista, se pierde. Entonces, celebro mucho que se estén realizando estos foros de carácter más local, estatal, agrupando distintos colegas de distintas partes para tener este conocimiento. Y por otro lado, como Romelia lo sabe muy bien, porque ella misma fue promotora de este desarrollo, de esta tendencia, el COMIE está muy interesado que cada vez más los colegas que están desarrollando la investigación educativa en los estados tengan mayor participación. Lo que queremos es ir poco a poco luchando contra el fuerte peso de la centralización que es uno de los grandes problemas que este país tiene, no solamente en el COMIE, obviamente, ni en la educación, sino en muchas otras esferas de la vida económica, social y cultural. Pero tenemos que estar trabajando siempre de manera permanente en esto para promover el desarrollo de capacidades locales, cosa que ha ido funcionando, no necesariamente porque lo haga el COMIE, sino porque hay un desarrollo, digamos, de estas capacidades, pero el COMIE participa en ese esfuerzo para promoverlos. Entonces, que el COMIE esté haciendo esto para mí es muy importante, en general para todo el COMIE. Así es que, repito, celebro que este foro se esté realizando. Y la segunda cosa que quiero decir muy brevemente es que el país ha entrado en una nueva fase que añade más incertidumbre a la que ya teníamos, porque ha concluido la jornada de la sana distancia en un periodo en donde todavía los casos están en ascenso y también lamentablemente los fallecimientos y la ocupación hospitalaria, en fin, todas las variables con las que se observan estos fenómenos no nos indican todavía que estemos realmente en una fase de estabilización o de decrecimiento de la pandemia. Y además esto se comporta de manera muy diferenciada en todo el país y dentro de cada estado a su vez también de manera muy diferenciada. De tal manera que estamos entrando
a un periodo muy complejo donde se van a retomar muchas actividades y la pandemia no está completamente controlada, y de esto tendrá inevitablemente impacto sobre el sistema educativo, además por las medidas que ya se han tomado. Nos quedan aproximadamente dos meses y medio, 3 meses y medio todavía de encierro para quienes estamos en actividades educativas, lo cual es muchísimo tiempo que tiene implicaciones por las actividades que nosotros como padres o madres de familia y nuestros hijos como estudiantes tendrán que hacer o no hacer. Van a ser unas semanas todavía muy, muy complicadas, y tenemos que poner el ojo en eso para saber qué es lo que ocurre en términos de la conclusión del ciclo escolar, de la evaluación que vendrá y posteriormente de la reapertura, y dentro de las casas por el hecho de la continuación del encierro y las actividades que los chicos, chicas van a desarrollar. En fin, es una situación muy complicada que obviamente nos lleva a los que tenemos la posibilidad de hacerlo a tratar de seguirnos cuidando, evitando al máximo posible las exposiciones para disminuir los riesgos de contagio. Entonces, es un panorama muy, muy complicado, y bueno, espero que este tipo de cosas sean discutidos en este foro, como han sido discutidos en los otros foros. Así es que, una vez más, doy la más cordial bienvenida, hago el reconocimiento y mi agradecimiento a quienes están organizando esto por la celebración de este foro, que es la educación básica en el norte ante el confinamiento sanitario, retos y aprendizajes para la política educativa. Doy la más cordial bienvenida a Sandra Vega Villarreal, de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Muy buenos días, Sandra, bienvenida. A María Soledad Ramírez Montoya, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por haber aceptado participar y tenerte con nosotros. Lo mismo digo a José Ángel Vera Noriega, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Asociación Civil. Muchas gracias por estar con nosotros, José Ángel. Y a nuestro querido compañero, colega del COMIE, Sergio Gerardo Málaga Villegas, de la Universidad Autónoma de Baja California. Buenos días, Sergio Gerardo. Y por supuesto, a mi muy estimada, querida y admirada Romelia Hinojosa Luján, gracias por estar con nosotros. Así es que, a partir de estos momentos, Romelia, el foro es todo tuyo. Gracias. Pues muchas gracias, Germán, por este mensaje de bienvenida. También nosotras como asociadas del COMIE tenemos que agradecer este tipo de iniciativas, ¿no? Que muevan las cosas, que insistan en que repensemos estas lógicas que en ocasiones invaden e impregnan las decisiones políticas en cuanto a educación, ¿no? Entonces, agradecemos mucho este canal de oportunidad que consideramos está generando material. Yo lo estaba viendo hasta desde un punto de vista histórico, ¿no? Con todas esas reflexiones, con todos estos materiales grabados, pudiésemos en un momento dado escribir ciertos elementos de la historia del presente, ¿no? Entonces, es una forma también de ir produciendo material. La deferencia de nombrarme de alguna manera moderadora de este evento, y pues le doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan, ¿no? Al público. Ya tú presentaste, Germán, ya presentaste a nuestros panelistas, y entonces, bueno, yo únicamente, no me voy a extender mucho, únicamente voy a generar pues las condiciones para que esto funcione. Y una de las cosas que tengo que comentarles al público, a las personas panelistas, es el objetivo pues de este evento, ¿no? Y pues básicamente es reflexionar esto que decía Germán del centro y de la periferia. Es una temática a veces soslayada o a veces poco abordada, ¿no? Entonces, desde el ámbito norteño quisimos hacer nosotros nuestra exposición sobre lo que está
sucediendo, lo que está generando sobre las incertidumbres que nos aquejan como una región específica de nuestro país y que tiene características también muy especiales, ¿no? La frontera, el contacto con Estados Unidos tan cerca, todo eso cambia de alguna manera la panorámica que se tiene pues desde el centro del país. Entonces, eso será como que una parte de la participación de nuestros panelistas, ver cómo se ha desarrollado estas estrategias remediales, si ha habido como que alguna situación contextualizadora a nuestro entorno, y también tendrán la oportunidad de dialogar sobre cuestiones importantes, ¿no? Dimensiones estructurales que también se tienen que tomar en cuenta a la hora de estar generando esas políticas, ¿no? El género, la clase social, la cultura, todos esos elementos tendrían que estarse debatiendo con respecto a las estrategias que las secretarías estatales, en este caso, están trabajando, ¿no? Y entonces ver esa concordancia o esa posibilidad de innovación que se le deja a los estados para ver esas tensiones, ¿no? Porque de repente esta relación centro-periferia se convierten en tensiones. De pronto escuchamos en redes sociales que hay toda una estrategia de Norexit, ¿no? De que salirse de la República y cosas así medio disparatadas en un sentido, pero que reflejan imaginarios, que reflejan situaciones culturales que de repente se van posicionando cada vez más en el ambiente y en las palabras de las personas, ¿no? Entonces, para finalmente ver qué tendríamos que aprender con respecto a todo lo acontecido para el uso de la investigación en las políticas públicas, en la toma de decisiones, ¿no? Básicamente, sería como que las temáticas y lo que estaríamos abordando en este diálogo. Y bueno, les digo, la mecánica es muy sencilla. Cada una de las personas panelistas van a tener 10 minutos para presentar un primer acercamiento, una primera opinión, una serie de ideas, ¿no? Posicionadas tanto en lo que se ha vivido en cada una de las entidades. Tenemos Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, para que nos compartan, bueno, esto que ya les he dicho, 10 minutos. Durante esos 10 minutos nosotros esperaríamos que las personas que están de manera como invitadas, ¿verdad? Un poquito más externas como asistentes, pues nos auxiliaran con comentarios, con dudas, con preguntas, que nos las manifestarán por el medio del chat. Al término de esa primera exposición, como que seleccionaríamos algunas temáticas o algunas preguntas, se leerían y luego los y las panelistas nuevamente tendrían unos 10 minutos como para contestar algunas de las reflexiones, algunas de los cuestionamientos o preguntas, pero al mismo tiempo como que cerrar, o si hay algún elemento de diálogo con alguna otra, con los colegas de las otras entidades que hayan temas en común o temas divergentes, bueno, pues nos expresen a través de ese último mensaje, en un cierre nuevamente como de 10 minutos para finalmente dar tanto salida y entrada al mismo tiempo, ¿no? A los comentarios de las personas que nos están siguiendo, y que al mismo tiempo originen una serie de, no sé, ideas afirmativas, conclusivas con respecto a lo dialogado en esta mañana. Entonces, doy la palabra, nos vamos a ir por orden alfabético, al doctor Sergio Málaga, representante de Baja California, para sus primeros 10 minutos de exposición. Adelante, Sergio. Gracias, Romelia, por la introducción y por la invitación, además, a este foro, igual a los colegas del COMIE por invitarnos a participar
de este espacio, que al final de cuentas siempre es enriquecedor en la medida en la que nos permite vernos al interior y vernos al exterior en función de lo que está ocurriendo en distintos espacios educativos. Para el caso de esta pues convocatoria, está enfocada en educación básica. Y quiero iniciar diciendo que en los últimos 6 años, pues mis trabajos de investigación han tenido aliados a los decisores y directores federales y estatales de distintas dependencias de la Secretaría de Educación, particularmente de la CGIB, la DGI, la DGESPE, entre otros. En la convocatoria de hoy decía ya que compartiré con ustedes información sobre el servicio de educación migrante en el estado de Baja California. Y bueno, quiero agradecer en mucho que esta información haya sido posible gracias al invaluable apoyo de las colegas que laboran en la Coordinación de Educación Migrante de Baja California, con sede en Ensenada. En esta primera ronda quiero dividir mi participación en 3 momentos. Primero, hablando de la contextualización general del servicio de migrante en Baja California. En un segundo momento, la operatividad del servicio durante esta jornada de pandemia, qué es lo que hicieron, cómo están ellos atendiendo esta contingencia, cómo siguen cercanos a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes en este caso, y bueno, la atención de la diversidad hacia el final. Espero que el tiempo me alcance y bueno, de lo contrario, quizá en la segunda ronda logre retomar algunos otros puntos pendientes y articularlos con las inquietudes, bueno, de la audiencia o de los colegas. Doy inicio formal. Un primer asunto que me parece importante resaltar es que el programa de educación migrante tiene una doble denominación, una para el Estado y otra para la Federación. En Baja California se le llama Programa Escolar Niño Migrante, con siglas PRONIM, y en la Federación se denomina Programa de Atención Educativa a la Población Escolar Migrante, PAEPEM, y depende de la Dirección General de Educación Indígena. Caso contrario, que en Baja California no depende como tal de educación indígena, de la Coordinación de Educación Indígena, sino más bien es una dependencia aparte. En este sentido, aunque recibe recursos federales de la DGI, el PRONIM en Baja California, depende de la Subsecretaría de Educación Básica, como decía. Es un programa que brinda atención educativa a familiares, jornaleras, migrantes o agrícolas pesqueros en campamentos. Las instalaciones educativas de este servicio se encuentran dentro de los campamentos porque están ubicados en las agrícolas particulares que tienen la infraestructura mínima requerida para atender a estudiantes de educación básica y cuentan con su respectiva clave escolar. Cada campamento puede tener hasta 3 claves: preescolar, primaria y o secundaria. El servicio educativo lo ofrecen en la modalidad multinivel y multigrado. En el estado operan 4 calendarios escolares, incluido el nacional de la Secretaría de Educación Pública. Es importante destacar que estos 4 calendarios escolares son distintos porque dependen del tipo de cosecha dentro del campamento y de la zona agrícola o pesquera donde se ubiquen. En los casos donde no se desarrolla el calendario de educación básica de la Secretaría, sino los otros 3 calendarios, los maestros tienen que ajustar su trabajo a más o menos un total de 400 horas. Hay un campamento, por ejemplo, les comento en el caso de Mexicali, que no trabaja durante los meses de junio a octubre durante el día, pues precisamente por la jornada de la temporada de calor. En ese periodo la escuela suspende actividades y bueno, lo que hacen es recuperar el resto de las actividades durante los meses restantes. Hay otros casos en Baja California en donde laboran de septiembre a mayo en estos campamentos y en unos más se laboran hasta 12 meses. En estos campamentos donde se laboran hasta 12 meses, pues los docentes se van turnando, caso particular hay 10 docentes, y descansan 5 docentes una semana y 5 docentes la siguiente semana. Entonces el reto ahí es mayor precisamente para retomar el trabajo que se está haciendo con unos y otros académicos y bueno, con la diversidad de la cual me voy a referir en un momento más. En los campamentos se atienden a niños que hablan algún idioma indígena. Sus familias proceden regularmente de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Sonora, Sinaloa y hay un par de casos donde se encuentran niños retornados que estaban en Estados Unidos. Entonces, dentro de los campamentos, dentro de las escuelas que están en los campamentos, llegan a convivir hasta 3 idiomas: el español, el materno y el inglés.
Dentro del segundo momento de mi intervención, durante esta primera etapa, bueno, lo que quiero decir es que en Baja California la distribución de escuelas migrantes es la siguiente. Existen a lo largo del estado 10 campamentos que atienden 19 claves escolares, de preescolar, primaria y secundaria, decía yo. Estas se distribuyen como sigue. 63% está en San Quintín, que seguramente no sé si ustedes habrán escuchado, en febrero de este año se nombró como municipio y se separó de Ensenada, 35.6% en Ensenada y 1.6% en Mexicali. En total hay, decía yo, 19 claves escolares, son 5 claves de preescolar para niños migrantes y en esos preescolares solamente trabajan 9 docentes. Por otro lado, hay 10 primarias para niños migrantes y aquí se concentran 23 docentes. Y finalmente hay 4 claves de educación secundaria migrante donde se concentran 5 docentes. En total, en todo el estado de Baja California hay 36 docentes que brindan o digamos están adscritos a este servicio de educación migrante. Hace rato decía que también hay docentes que, bueno, casos donde atienden multinivel. Hay un caso de un docente que tiene una sola clave, una sola plaza, y bueno, esa plaza la divide entre preescolar y secundaria, da en estos dos niveles. Bueno, durante esta contingencia, a partir de la entrevista o de la charla que tuve con las integrantes de la coordinación de educación migrante en el estado, durante esta contingencia, la forma en la que operó el programa se las platico muy rápidamente. Inicialmente estaba una estrategia estatal pensada desde el Google Classroom, sin embargo, a partir de la condición en la que se encuentra en el estado, en este caso de los campamentos, solamente 3 de los 10 campamentos cuentan con internet y esto en un horario reducido, de alrededor de 10 a 8 horas. Después el servicio queda nulo. Derivado de lo anterior, la Coordinación de Educación Migrante, me parece que de manera atinada, decidió optar por el impulso de la elaboración de los cuadernillos impresos para que los estudiantes trabajaran en sus casas con sus familiares, en este caso hermanos mayores, familiares como tíos, abuelos o eventualmente con sus papás. A pesar de la contingencia, hay algunas agrícolas que han seguido laborando, bueno, con las medidas pertinentes y esto implica también que en un momento dado, los estudiantes estén activos no solamente en contestando los cuestionarios, los cuadernillos, perdón, sino también teniendo una cercanía con los docentes. En este caso, en el caso del que les estoy platicando, la tecnología pasó a un segundo plano. La parte primordial fueron los cuadernillos, siguen siendo los cuadernillos. Cada escuela imprimió sus cuadernillos para los estudiantes. Estos cuadernillos se imprimieron con ayuda del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, PYME, que es un programa que se creó en 2008 en Baja California, con la orientación de construir espacios escolares, ¿no? En este caso, digamos, se detuvo esa condición y ahora se está destinando ese dinero para la impresión de los cuadernillos. Es importante destacar, bueno, platicarles un poco que los cuadernillos se enfocan en los aprendizajes esperados de los planes y programas vigentes de preescolar, primaria y secundaria. También conviene decir que no hay un programa nacional de educación migrante. Hay casos, en el caso de Guerrero, en el caso eventualmente de Veracruz, donde tienen un programa particular estatal, pero aquí en Baja California no existe. En el caso de los cuadernillos de los cuales les estoy hablando, bueno, la coordinación trabajó con 2 versiones de cuadernillos. En la primera versión, cada colectivo docente por grados diseñaron las actividades de acuerdo con las necesidades del grupo hasta antes de la pandemia. Y en la segunda versión se les pidió a los maestros que se reunieran por academias estatales de migrantes de estos, digamos, de estos niveles de los cuales les platiqué para elaborar un solo cuadernillo y entonces, en este caso, bueno, que tuvieran un eje rector de trabajo. Se logró identificar que había escuelas o profesores cuyos cuadernillos no cumplían con actividades básicas para lograr los aprendizajes. Esto fue un comentario de una de las colegas. Y bueno, esto también fue un detonante para potenciar, para motivar el trabajo en academias estatales como tal. Y bueno, de manera así muy general, el cuadernillo está dividido en 2 momentos. Tiene por un lado la planeación didáctica que concentra la práctica social del lenguaje, por ejemplo, los ambientes de aprendizaje, las competencias específicas, aprendizajes esperados, y por el otro lado ya el cuaderno de trabajo, por ejemplo, la motricidad de la escritura. El hecho de que la planeación vaya incluida dentro del cuadernillo es para apoyar a los padres de familia a orientarlos
acompañarlos con respecto Sergio, al trabajo. Te queda un minuto, Sergio, por Sí, favor. Voy cerrando. Los maestros van cada 15 días a los campamentos, dejan los cuadernillos, evalúan los cuadernillos que recogieron y, bueno, van trabajando de manera cercana con los padres de familia. Además de esto, bueno, pues la coordinación ha tenido a bien habilitar cursos a través de la federación también para fortalecer la actualización profesional de los docentes a partir de temáticas como desigualdad social, atención al alumno en la distancia, atención a la diversidad y talleres interculturales para la integración escolar. Voy a dejar hasta aquí mi intervención y les agradezco su escucha. Gracias, Romelia. Muchas gracias, Sergio, por esta específica exposición que me parece muy bien planteada desde el contexto, ¿no? Y nos das a conocer lo que se ha venido haciendo. Entonces, agradezco también a Sandra Vega la audacia de acompañarnos en este diálogo. Ella representa al estado de Chihuahua. Entonces, adelante, Sandra. Gracias, Romy, muy amable. Gracias a todos por compartir este espacio, por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir este espacio. Yo voy a compartirles un breve acercamiento investigativo que realicé con profesores de educación básica en el estado de Chihuahua. Aunque soy maestra normalista, tengo formación en educación básica y trabajo en los posgrados formando investigadores y la mayoría de ellos son profesores de educación básica. Sentí la necesidad de acudir a ellos para recuperar lo que ellos están viviendo en esta situación de pandemia, cómo la están enfrentando, qué estrategias ellos utilizaron y también desde mi perspectiva hacer una interpretación de pedagógicamente qué está sucediendo con esto que los maestros viven y las brechas, sobre todo las brechas que tienen que ver con la pobreza, la marginación, las brechas de género, ¿no? Entonces, en mi exposición, bueno, la abordaré en dos partes en estos primeros 10 minutos. Un poco compartirles los hallazgos de esta investigación que hice a través de un instrumento electrónico como tipo cuestionario, muy breve, pero que bueno, me permitió rescatar las voces de los maestros. Y en un segundo momento, bueno, pues mi interpretación más desde el ámbito de la pedagogía, que es más bien el ámbito donde yo trabajo. Espero y me alcance el tiempo y en un segundo momento abordaré, bueno, las brechas, ¿no? ¿Qué brechas encuentro yo y algunos retos que nos plantea o qué aprendizajes podemos nosotros tener a partir de esta situación de contingencia sanitaria? Bien, entonces en primera instancia les diría que, bueno, consulté a 250 maestras y maestros de educación básica, sobre cómo se sienten ellos ante esta situación de pandemia y sus estrategias, sus retos y todo lo que ellos, bueno, no todo, pero algunas cuestiones de las que ellos están viviendo y que están enfrentando tanto en su relación pedagógica como en su relación familiar y en su rol social que les toca vivir, ¿sí? Una de las preguntas fue si estaban llevando a cabo lo que la SEP les marcaba, ¿no? De tal, el programa de Aprende en Casa, por ejemplo, las clases televisadas y las indicaciones generales que la SEP nos muestra. La mayoría, un 61% dijo que efectivamente, que sí acata indicaciones de la SEP, pero hace sus propias modificaciones. ¿Por qué tiene que hacer modificaciones? Por las necesidades específicas del contexto donde viven. Cabe señalar que estos maestros se ubican en todo el estado de Chihuahua, tanto en la sierra como en Ciudad Juárez, en ciudades del centro del estado, del sur del estado. Entonces, fue como un espectro que me permitía tener la visión general de lo que está sucediendo en el estado con los profesoras de educación básica y, por supuesto, con los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría tiene que hacer adecuaciones. ¿Por qué? Porque hay comunidades donde no hay acceso a internet, por ejemplo, donde es muy difícil estar en las clases que ofrece la SEP,
o tienen, hay algunas que tienen acceso a internet, pero no al Wi-Fi, sino simplemente compran datos. Entonces, eso hace que se dificulte la comunicación. Otras, como decía Sergio, también aquí en el caso de Chihuahua, uno de los recursos más usados fueron los cuadernillos, porque esos de manera impresa y gratuita desde la Secretaría o desde las escuelas pudieron llegar a los estudiantes. Entonces, eso fue lo que dijeron los profesores. Acatan lo de la SEP, pero hacen sus modificaciones de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. ¿Sí? Otros, el 17% dice que lo hace tal como la SEP se lo indica y el 22% dice que para nada toma en cuenta la SEP. Más o menos esos fueron los primeros resultados, en uno de los cuestionamientos. Cuando les pregunté sobre lo que estaban viviendo, su opinión sobre esta modalidad no presencial a la que tuvimos que transitar por cuestiones de salud, ellos dicen que es una estrategia asertiva, perfectamente asertiva, pero en términos de salud. En términos de salud la aceptan, dicen que fue lo mejor, sin embargo, reconocen que no les gusta del todo esta modalidad, que los tomó por sorpresa, que para asumir una responsabilidad que ellos no estaban preparados, no contaban con competencias académicas y digitales, porque ellos estaban formados, fueron formados y están formándose en la práctica para una modalidad presencial. De tal manera que se ven obligados a migrar a esta nueva modalidad y eso, bueno, pues no es muy de su agrado, ¿no? ¿Por qué dicen que no les agrada? Bueno, pues señalan que se sienten que es sobrecarga de trabajo, puesto que no hay una delimitación de tiempos y de espacios donde ellos puedan atender a los estudiantes como lo hacen de manera cotidiana, sino que tienen que adaptarse a las necesidades de las familias cuando tienen dinero para poner saldo al celular para mandar la tarea o para preguntar o para llamar, para comunicarse con los maestros. A la hora que sea, el maestro tiene que estar disponible para atender esas necesidades de los padres y de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es una necesidad social, una necesidad que va más allá de la voluntad tanto de los estudiantes como de los padres de familia. Además, señalan que tanto para ellos como para las familias existe una angustia, una serie de factores que les generan angustia, estrés y que algunos casos recurrentes que señalan sobre todo en comunidades marginadas es que se ha generado violencia hacia los niños por los tiempos que los papás tienen que destinar a acompañarles a hacer tarea, prestarles el celular o hablar con el maestro, cuestiones a las que los padres no estaban acostumbrados. Entonces, de ahí que han generado situaciones de violencia entre las experiencias que ellos me narraron. Dicen que esto, además de ese desgaste, estrés emocional, le llaman algunos, y desequilibrio emocional, frustración, que les ha generado, dicen que sienten una pérdida humana al no poder sentir a los alumnos, al no poder abrazarlos, al no poder convivir con ellos, sino que sienten que hay una separación, como que fue una separación drástica en esa relación que es muy afectiva y que se construye todos los días, ¿no? Finalmente también, bueno, diría que hablan ellos de que sienten que se aprovecha poco el trabajo, se hace más por cumplir, tanto por parte de los alumnos como por parte de los maestros. Hay simulación, incluso me estuvieron compartiendo algunos de sus casos, de sus audios de sus estudiantes, donde los niños le dicen, maestra, revíseme porque esto lo hizo mi mamá, no lo hice yo, ¿no? Y tengo pendiente de que salga mal y cómo me va a evaluar, ¿no? Ahí también un estrés hacia que lo que yo hago en casa, el maestro no me acompañó, entonces, ¿cómo me va a evaluar? Y la simulación por parte del papá, que no tiene a veces herramientas para explicar, para acompañar, y lo que hace, bueno, pues es asumir la tarea de manera directa, ¿no? Aquí, bueno, pudiéramos hacer un análisis un poquito más amplio, esto es lo que dicen los maestros, pero ¿qué está sucediendo entonces con esa relación pedagógica a partir de que esto que los maestros narran? Lo primero es decir que la escuela se extrapoló, ¿no?
no se hizo un vínculo, no se estableció un vínculo, una preparación para que se pudieran asumir tareas desde casa, sino que la escuela se mudó a la casa. Entonces, a la relación familiar se le traspola una relación pedagógica y exigencias de esta naturaleza para los cuales la mayoría de las familias no estaba preparada o no está preparada, ¿sí? Hay un desplazamiento de de los agentes pedagógicos, principalmente del maestro. El maestro se ve reflejado a través de videos, a través de WhatsApp, a través del material que narra, que comparte. Entonces, ahí hay un desplazamiento de este agente tan importante en el ámbito pedagógico que permite facilitar el aprendizaje, problematizar y acompañar la construcción del conocimiento. Entonces, ese desplazamiento se va a la familia, se le da una carga a la familia que no puede asumir y que por lo tanto le genera pues estrés, frustración, incluso agresividad. Entonces, y sufrimiento, veamos qué decir que es sufrimiento, tanto para la familia, para los niños que son finalmente los que están en medio y para los maestros. ¿Qué pasó? Este desplazamiento pedagógico nos impuso una visión de lo que debe ser esa relación pedagógica diferente, arbitraria, porque surgió por necesidad sanitaria, pero finalmente mudamos a la virtualidad sin tener las herramientas suficientes para hacerlo. Y esa es desde la voz de los propios maestros, ¿no? Claro, también hubo una serie de habilidades, competencias que desarrollaron a partir de verse obligados Sandra, te queda un minuto. Sí. Perdón. Sí, está bien. Aquí, bueno, también diría yo que se evidenció una pedagogía bancaria, una pedagogía poco flexible, poco dialógica, que promueve más un aprendizaje mecánico, no significativo. ¿Por qué? Porque centró todo su poder en el material. Y al centrar el poder en el material, estamos centrando la relación pedagógica en el contenido, no en la relación humana con los niños, ni tampoco en el interés por promover un aprendizaje que no esté divorciado de la vida, que esté vinculado. Incluso el tema del coronavirus casi no se tocó en estos temas de los cuadernillos y de los demás contenidos manejados por los maestros. Entonces, creo que aquí está un reto de construir una visión pedagógica diferente que no cosifique al estudiante y que promueva una relación pedagógica más humana. ¿Sí? Cierro hasta ahí mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues ya vamos, a partir de estas dos participaciones ya podemos ir estableciendo algunos rasgos coincidentes y divergentes, ¿verdad?, con los otros foros que el COMIE ha venido realizando. Hacia el final de las intervenciones, bueno, podríamos concluir con esto. Recibamos ahora a María Soledad. Ella, Ramírez, nos va a hablar desde sus experiencias y aprendizajes que tiene en Nuevo León. Adelante, Sol, por favor. Muchas gracias, Romelia. Muchas gracias a todos por estar aquí, por esta invitación del COMIE, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y por escuchar la voz del norte de México. Y en escuchar la voz, quiero empezar diciendo que soy del estado de Sonora, por eso comparto con mi colega Sandra la She, y hace ya 22 años Nuevo León me dio alojamiento acá, donde estoy trabajando en el Tecnológico de Monterrey, y también mucho en colaboración con los profesores de educación básica, media, superior. Bien, mi intervención aquí para compartirles la voy a dirigir en 4 puntos. Primero voy a hacer como el panorama de Nuevo León en números, luego voy a entrar a las experiencias que han estado viviendo los profesores, los directivos, los padres de familia, me voy a pasar a un tercer punto donde voy a abordar los desafíos y finalmente voy a cerrar con los aprendizajes que tenemos hasta este momento. Bien, pues Nuevo León es un crisol de culturas, es un estado increíble, fronterizo, donde tiene una alta población de migrantes nacionales del centro de México, del sur de México, e internacionales.
En este crisol y con estos migrantes también que se incorporan a nuestra vida diaria, vienen también pues que tenemos más de 6,000 escuelas públicas en educación básica, tenemos más de 50,000 profesores trabajando en este nivel educativo y más de 1 millón de estudiantes que están compartiendo esta cultura y ahora esta contingencia. Bien, en este panorama con estos números, las experiencias que han estado viviendo en el Estado han sido muy diversas, porque en esa diversidad a la que he hecho alusión hay también muchos rasgos de posibilidades. Hay posibilidades donde los estudiantes cuentan con equipo de tecnologías para hacer sus tareas, con computadoras, con laptop, incluso con celulares, los padres de familia también, pero hay otros que no. Y entonces en los sectores vulnerables han tenido muchísima dificultad para seguir la contingencia y la educación desde casa, aunado a que los padres de familia han tenido que continuar trabajando, salen de casa, los dejan a ellos solos y entonces esto dificulta aún más el panorama. De tal manera que en esa diversidad, desde la Secretaría de Educación a nivel federal, pues han mandado, digamos, los lineamientos, las indicaciones. Los profesores enuncian que fueron 2 solamente como las indicaciones y luego como que encuentran una ausencia. Y a nivel Estado, en la Secretaría de Educación del Estado, se desdibujó la Secretaría de Educación con lineamientos claros, con normativas para que ellos pudieran seguir. Aún así, en este desdibujamiento de normativas desde la Secretaría de Educación, los profesores y los directores han hecho un esfuerzo muy grande para continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación básica. Y en esto han estado siguiendo los cuadernillos, que ya han mencionado también mis colegas, han estado también con el Canal 28, y también hacen videollamadas para estar en contacto con los estudiantes, con los padres de familia, pero una vez más, aquellos padres que tienen que salir a trabajar o que las condiciones son diferentes, incluso ahí a las 9 de la noche, me dice una madre de familia, a las 9 de la noche ponen la llamada para tratar de saludarlos y de estar en contacto con los estudiantes. El esfuerzo ha sido muy grande, las experiencias han sido muy fuertes, muy fuertes. Podría dibujarlas en 3 elementos las experiencias. Por un lado, un impacto sustancial en el hogar y en la organización del hogar, porque desde los espacios físicos donde ahora los estudiantes llevan a cabo sus procesos de enseñanza-aprendizaje, hasta la manera en cómo se organizan en los horarios. Otro elemento muy importante en estas experiencias la está dando el que se han conformado comunidades de aprendizaje, donde los padres de familia han estado enseñando mucho, incluso a los profesores, cómo usar el Zoom, cómo usar las videollamadas, cómo conectarse con determinadas tecnologías. Y en otro proceso también se ha impulsado, el tercer elemento de experiencia es en la autogestión. De la autogestión para estar ahí los pequeños aprendiendo, los profesores que también se les escapa el control en cuanto al estar trabajando a distancia para estar con sus estudiantes. Y en esos procesos de autogestión ha sido pues muy diverso, pero se ha desarrollado de cierta manera. Ahora voy a pasar al punto de los desafíos. Los desafíos que tenemos en Nuevo León son inmensos. Por un lado, sí está el aspecto tecnológico como un elemento muy importante para llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, el que se cuente con esa infraestructura para poder establecer esas conexiones. Por otro lado, los horarios, porque todo el norte, ya ven que tenemos horarios diferentes, Sonora tiene un horario, Nuevo León, Chihuahua, Baja California. Entonces, los horarios también han jugado un papel relevante en este acomodo de la educación que se está llevando a cabo en la educación a distancia. El desarrollo de la clase,
con las estrategias, y coincido ahí que a los mismos profesores están trasladando sus prácticas hacia un ambiente donde no estaban ni formados ni acostumbrados. Y como profesora normalista que soy, yo también recuerdo la formación que me daban, y ahí es donde tenemos, pero eso lo vamos a hablar hasta el final, un gap, tenemos un reto muy importante en la formación de los docentes. Y por otro lado también la falta de interacción. Esta falta de interacción es otro de los desafíos que se manifiestan tanto en los estudiantes como los profesores y los directivos. Finalmente cierro con los aprendizajes. Los aprendizajes nos quedan los retos, la experiencia de haber vivido aquí en Nuevo León. Aparte de esta contingencia de salud, tenemos muchos huracanes, y estos huracanes han paralizado las actividades formativas. Y bueno, esta experiencia de la contingencia nos enseña que, bueno, ya tenemos un camino avanzado donde podríamos continuar en la distancia subsanando los retos que nosotros tenemos. Por otro lado, otro de los aprendizajes va muy vinculado con la necesidad de la formación docente sobre nuevas estrategias para la capacitación, sobre todo en competencias digitales, que puedan ser trasladadas a los planes formativos y que están los estudiantes también llevando a cabo. Ellos podrán ser muy buenos con las tecnologías y los comandos, pero no así con sus competencias digitales. Y un aspecto muy importante también para trabajar en las competencias digitales es la ciberseguridad. La ciberseguridad, porque estas pantallas sabemos que detrás de ellas pues hay un mundo a veces no muy bondadoso de lo que puede estar ahí disponible para nuestros estudiantes. Y por otro lado, también enfatizar que un aprendizaje que tenemos son nuestros libros de texto, donde están disponibles casi para todos, y digo casi para todos porque están en línea, pero no están disponibles para aquellos que no tienen estas posibilidades de bajarlos y de interactuar con ellos. Bueno, pues con esto quiero cerrar en estos aprendizajes que tenemos en Nuevo León. Hay una amplia gama para trabajar y muchos retos a nivel de política estatal y federal. Gracias, Romelia. Muchas gracias, Marisol. Muy ejecutiva con el uso del tiempo. Te felicito. Aprovecho, además de agradecerte, aprovecho para invitar a quienes están presenciando este foro a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Acuérdense que tenemos que subsanar precisamente esta visión nada más de dar hacia las demás personas sin retroalimentarnos, ¿no?, de ellas. Entonces estaríamos esperando que nos comenten, estaríamos esperando que nos pregunten. Muchas gracias. Y pasamos ahora con el compañero José Ángel, que representa al estado de Sonora. Adelante, José Ángel. Gracias por participar con nosotros. Sí, muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a Romelia y a Germán. Y un saludo al Consejo de Lujo, que siempre es solidario y nos acompaña. Yo voy a dividir la plática en tres partes. Espero poder tener el tiempo para desarrollarlas. Las tres partes son las tres preguntas que componen esta mesa, y la primera es sobre estrategias educativas y sociales ante el cambio de la pandemia. Déjenme decirles que el programa Quédate en Casa inició en Sonora el viernes 13 de marzo y entramos a la fase 2 el día lunes 13 de abril. El 7 de mayo entramos a la fase 3 y actualmente estamos en la fase más difícil, ya que en esta última semana se nos dispararon el 73% los contagios y el 66% las muertes. Tenemos 2.032 casos de contagios y 167 descensos. La variable fundamental es la movilidad, está por arriba del 60%. Esa variable se vincula con tres cosas: el clima, que estamos a 44, 45 grados, la playa, que en esas condiciones se vuelve muy atractiva, la frontera, que está sumamente porosa, buena parte de nuestros compañeros van y trabajan a Tucson, a Phoenix, a Nogales y regresan, y las actividades económicas fundamentales de la región, que son la minería, la agricultura y la ganadería. No voy a entrar en un factor que me parece cultural y que tiene que ver también con esta movilidad y con esta problemática,
y que tiene que ver con la forma en que se dejó de producir cerveza y distribuir cerveza en el Estado. No voy a entrar en eso porque es un asunto de psicología social, es muy especial y tiene sus factores muy concretos asociados. Bien, entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el Estado? Pues se convoca a los actores de la educación junto a los investigadores educativos y especialistas para diseñar un programa de reactivación que se incluya como un capítulo del Programa Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2015-2021. Se forman las mesas de trabajo donde la mayoría de los compañeros, profesores, investigadores y especialistas integran estas mesas, que son mesas sobre la mesa de pedagógica de lectura, la de educación socioemocional, la de género y derechos humanos, la de educación y actividad física, la de participación social, tecnología y conectividad, presupuesto, comunicación social y protocolos sanitarios. Entonces, ¿qué es lo que se comienza a desarrollar? Lo primero que se comienza a desarrollar es un programa para atender a través de consejería a los docentes por el impacto del confinamiento en ellos, sus alumnos y las familias. El programa se llama Fortaleciendo mis emociones desde casa. Esto se hace junto a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Estado de Sonora. A la vez se instrumenta un diagnóstico que se va desarrollando en el Estado sobre los factores psicosociales del confinamiento y la educación a distancia en los docentes. Y se inicia el diseño de medidas para obtener información con alumnos y familias. Ya estamos trabajando en esa parte. Se llega a un acuerdo que me parece muy importante en una reunión estatal, y es que el acuerdo va en el sentido de que lo prioritario antes, durante y después de la pandemia es la integridad psicosocial de los alumnos. Más allá de las matemáticas, el español, la geografía, la historia, lo importante es desarrollar contenidos apropiados para promover la integración con la familia, las habilidades socioemocionales, artísticas y motoras. Se desarrollan y se siguen buenas prácticas de enseñanza en línea. Se trata de ir trabajando con los docentes en lecciones atractivas y positivas, sobre todo siempre en primera persona, alentando las emociones positivas. Se trata de ser flexible y construir conexiones cuando se promueven tareas, cuando se envían las tareas, comprender al niño que se encuentra ahorita en una situación de aislamiento y con falta de habilidades sociales en línea, y promover el uso sobre todo del WhatsApp, porque el WhatsApp ha sido la herramienta fundamental para el trabajo, sobre todo en las comunidades indígenas yaquis, mayos, seris, guarijíos y bueno, la cantimas. El WhatsApp, el Zoom ni existe, pero el WhatsApp ha sido la forma de conectarse con los docentes y los estudiantes. ¿Y qué se requiere actualmente en relación a la primera pregunta? Diseñar protocolos de actuación educativa para situaciones de riesgo. Ya algunos países lo tienen, o tienen homogenizados con contenidos, didácticas, evaluaciones, en un contexto donde la familia, aparte de estar enfrentando la falta de recursos y el miedo a enfermar, requiere involucrarse en un proceso pedagógico. Pero sobre todo, y por los pocos datos que tenemos, la atención deberíamos dirigirla fundamentalmente a educación especial y secundaria, ya que es en estos dos sectores donde han quedado muchas más familias excluidas de los procesos educativos, por falta de recursos, por falta de entendimiento de reglas y por falta de tiempo y espacio. La segunda pregunta tiene que ver con las desigualdades y la tecnología. Entonces, en las familias, tal como lo han dicho todos los anteriores, aparece el conflicto, la ira y la confusión. ¿Por qué? Porque aparte del confinamiento y la falta de entendimiento de las reglas para asumir la tarea pedagógica, está el modelo de comunicación nacional, que es un fiasco, porque promueve el estrés, la ansiedad, la falta de certidumbre en los datos, las cifras relacionadas con el impacto de la pandemia y el beneficio del confinamiento. O sea, todos los días Gatell sale a confundir a todo el mundo, y eso está generando graves problemas dentro de las propias familias y dentro de las comunidades para poder continuar con el confinamiento y seguir las reglas estrictas del programa Aprendiendo en Casa. Para esto, el CIPINA, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, integró un programa de consejería a través de psicólogos preparados voluntarios
que es a través de telecomunicación, para darles a las familias apoyo psicosocial a través de medios digitales. Se entregaron despensas de un mes a las familias de bajos recursos en el estado y se abrió un programa que se llama Apoyo para Internet 2020, que son 5,000 estímulos gratuitos para contratar Internet por parte de los padres de familias aquí en el estado de Sonora. Como lo han dicho ustedes, el problema no solo es la falta de equidad en el uso y la alfabetización tecnológica, sino la imposibilidad de la madre para atender los procesos educativos de al menos 3 hijos en condiciones de riesgo de salud y de seguridad, la falta de recursos y una buena cantidad de hogares en donde la pandemia ha generado la aparición de otra pandemia, que es la de la violencia intrafamiliar. Pues en la mayoría de los hogares no se contaba con las competencias para negociar los procesos de equidad dentro del hogar. Entonces, tenemos que enfocar que en esta debacle educativa los docentes de secundaria son los que tienen menor percepción de control sobre el avance y los logros académicos por el número de los grupos, por el tamaño, por la diversidad de los grupos, y adicionalmente el confinamiento genera mayores estragos en los preadolescentes que en cualquier otro de los niveles en el desarrollo, sea preescolar y primaria, ¿no? Y la última son los retos, y me voy a ir porque seguramente ya no me queda mucho tiempo, a las políticas necesarias e inmediatas. Yo creo que se necesita una política estatal de mayor independencia del legado político nacional que permita al Estado de Sonora utilizar sus recursos para instrumentar planes bajo condiciones de riesgo y tomar decisiones propias de tipo pedagógico sin el visto bueno de la Secretaría de Educación Pública en el DF. Por otro lado, iniciar una propuesta para dotar a la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de plataformas educativas para cada nivel y modalidad, en donde se encuentren capturadas las secuencias didácticas con sus materiales educativos y promover una rutina de su uso. Y finalmente, se requiere delinear un currículum para los normales del Estado, de avance temático, homogéneo y a distancia, con sistemas de evaluación cualitativos para enfrentar condiciones de excepción como la que estamos viviendo, que no va a ser la única y no va a ser la última. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Pues fíjate que sí te quedaban todavía 2 minutos por si los quieres aprovechar. Bueno. Ahí está, no, ahí está. En estos 2 minutos, una de las cosas que estamos viendo como fundamental junto con la Secretaría de Salud Mental es la necesidad de estandarizar protocolos de atención médica y psicológica, porque la teleconsejería requiere estandarizaciones. Ahorita hay mucha gente buena que está dando servicio a través de sistemas digitales, pero sin procedimientos estandarizados, y eso puede resultar un problema más grave a futuro. ¿Sí? No tenemos sistemas estandarizados de respuesta ante la ansiedad, ante el estrés, ante la depresión. Entonces se requiere hacer eso. No dio tiempo, lo entiendo, no dio tiempo, pero se requiere hacer. Y hay un problema muy grave que ya estamos comenzando a ver, el del estigma y la discriminación con todos aquellos que estuvieron contaminados, se enfermaron o dieron positivo en COVID, que ya están siendo vistos como personas diferentes, como personas que hay que excluir, alejar, no nos vayan a contaminar, no nos vayan a pegar el diablo, no nos vayan a pegar esa cosa que traen, que ustedes saben, dentro del sentido común, asume muchas posibilidades explicativas, muchas creencias, prejuicios y estereotipos. Hay que tener cuidado con el estigma una vez que volvamos a la nueva normalidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Ángel. Yo creo que se han posicionado aquí algunas cosas importantes. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios o preguntas que se han realizado en el chat para que tengan la oportunidad como de ya sea contestar, porque hay algunas preguntas dirigidas así de manera muy específica hacia alguno de ustedes. Y bueno, yo creo que se nos quedaron cosas pendientes, creo que hay cosas comunes de los estados que valdría la pena también como retomar en sus próximos comentarios. Entonces, les leo que Karina Castro
pide la opinión de ustedes, o sea, ¿qué opinión les genera el hecho de regresar el 10 de agosto a clases, ¿verdad? Bueno, si el semáforo está en verde, y entrar en una dinámica de confinamiento, porque sabemos que las aulas, pues, son espacios reducidos y que hay bueno, aunque hay variabilidad en el número de alumnos y alumnas que ocupan los espacios, pues de pronto nos encontramos instituciones con más de 30, 40, 50. En bachillerato hay, al menos en el estado de Chihuahua, hay como 60 alumnos y alumnas por aula, ¿no? Entonces, pregunta sobre eso, que sí, qué opinión les genera. José René Torres nos cuestiona sobre, bueno, aunque hace ciertas preguntas, lo que está atrás de sus cuestionamientos es esta desigualdad estructural en el acceso de la tecnología. Entonces, él hace algunos señalamientos con respecto a cuántas aulas, cuántas escuelas pueden tener internet, cuántas familias tienen la posibilidad de poder conectarse a internet. Entonces, ahí lo que subyace es como esta inquietud que nos genera y que creo que aunque se ha trabajado un poco por algunas de sus exposiciones, quedaría como todavía pendiente profundizar en estos elementos del uso de la tecnología, ¿no? Y por último, Lorena Flores está preguntándole directamente a José Ángel sobre esta última posición que él generó sobre como reformular los currículums de las escuelas normales, de la formación inicial. Y bueno, yo creo que también Sol podría ponerle un poco a esta pregunta, porque también hizo ciertas reflexiones con respecto a eso, que bueno, que ayuden a pensar y a repensar cómo debería de ser entonces la formación inicial. Entonces, no sé quién quiera comenzar con respecto a eso. Porque como hay preguntas específicas dirigidas a alguno de ustedes, o nos vamos como habíamos acordado, como ustedes me digan, como habíamos acordado. Bueno, entonces José Ángel, por favor, tienes la palabra. Bien, sí, como habíamos acordado es mejor porque tendríamos unos pocos minutos para poder resolver, para, pues, digamos, platicar acerca de estas tres cuestiones, ¿no? La desigualdad, cómo preparar a nuestros muchachos de las normales para estas situaciones y qué va a pasar cuando regresemos en el contexto que vamos a regresar, ¿no? Entonces, cuando regresemos, Karina, como tú lo sabes, hay reglas de escalonamiento, se debe conceptualizar el recreo de manera distinta, el recreo y el esparcimiento, y va a haber un nuevo sistema presencial virtual que va a constituir una nueva forma de integración social escuela-familia. O sea, la familia se queda, o sea, no se va a diluir, o sea, no se va a volver a la situación anterior, cuando menos hasta septiembre. Entonces, en esta primera parte, hay estas nuevas reglas de escalonamiento. No sé, Karina, cómo la vaya a hacer el gobierno, porque nos desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No sé cómo vaya a hacer el gobierno para la evaluación. O sea, no sé de dónde se va a sacar esa idea de la evaluación, una evaluación válida, confiable, precisa. Y para poder, en términos de la evaluación, ubicar a los alumnos, y ya sabes tú que una mitad de la clase va a ir un día y la mitad de la clase va a ir otro día. Entonces tienes que, todo eso va a requerir seguramente un sistema de capacitación que también está contemplado en la Secretaría de Educación Pública, está contemplado, y aquí en el Estado también lo tenemos contemplado, para capacitar a los docentes en esta nueva estrategia que seguramente dura agosto y septiembre. Y recuerda que en agosto se va a homogenizar, se van a homogenizar los grupos. Entonces, esto va a requerir de capacitación para los docentes y también de un manejo distinto de la escuela y de la situación educativa. Entonces, la desigualdad, en relación a la tecnología
yo creo que eso lo podríamos resolver. Yo creo que el problema no es tanto, como lo decía ahorita Soledad, Marisol, decía, sí es cierto que hay algunas comunidades y algunos grupos que han sido excluidos totalmente de este proceso educativo, pero en general sí hay una buena cantidad de ellos que están trabajando, pero el elemento fundamental no es el Zoom, no es la teleconferencia, es el WhatsApp. Hay que buscar alternativas tecnológicas para magnificar el WhatsApp y convertirlo en un instrumento, en un mecanismo educativo eficaz, porque lo usábamos solo para mitotear, lo estamos usando nada más para mandar mensajitos y tonterías. Pues resulta que parece ser una herramienta educativa fundamental. Entonces, parte de esa desigualdad podríamos resolverla no solo con los 1,000 pesos para que contraten internet, sino también hacer que el WhatsApp se mejore sus características como herramienta educativa. Y finalmente las normales. Por ejemplo, cuando ustedes visitan las normales en Perú o las normales en Chile, donde hay frecuentemente asuntos sísmicos, deslavamientos, en general hay una materia para el desarrollo de currículum bajo condiciones de desastre. Entonces, hay adecuaciones curriculares que se pueden llevar a cabo. Podemos incluir 1 o 2 materias dentro de las normales que se hacen en situaciones de desastre cuando se rompe la comunicación, cuando ya no hay escuela y hay que comenzar a trabajar a distancia con las familias. O sea, se trata de darle a los alumnos algunos elementos que les permitan a ellos no solamente el manejo de las redes de manera educativa, sino también el ajuste curricular en tanto didáctico como de evaluación para las situaciones de desastre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Posiciono también un comentario que nos hicieron de manera posterior y que es algo también que se ha estado en el ánimo pues de la discusión, que pregunta Sonia López que si hay resultados preliminares sobre el programa de atención a los docentes con relación a los factores psicosociales. Y bueno, también aprovecho que Esteban Vázquez nos hace ahí el ofrecimiento con respecto a Tamaulipas, como que le causa un poco de extrañeza, que no está la participación contemplada. Bueno, pues también faltó Coahuila, también faltó Sinaloa. Fueron condiciones más organizativas que de otro tipo, ¿no? Entonces, ahorita le damos un espacio, yo creo, de unos 3 minutos a Florentino, porque quiere platicar un poco sobre lo que sucede en Tamaulipas. Entonces, por favor, continúa, Sol, con este diálogo, cruzando un poco las preguntas con lo que se haya quedado pendiente. Muy bien, muchas gracias, Romelia. Me encanta que Tamaulipas haya dicho y nosotros, y Coahuila, y todos los estados del norte. Sí, esto da para una segunda invitación para continuar hablando. Bueno, pues en estuve leyendo las preguntas y los comentarios que ponían aquí en el chat y voy ahora a dirigirme como en 5 elementos para estructurar mis ideas. Por un lado, la sociedad. Por otro lado, la política pública, los sistemas de salud, la formación docente y la investigación educativa. En el lado de la sociedad, este movimiento que estamos viviendo trae dificultades para todos los sectores, público, privado, gubernamental, para toda la sociedad. Y simplemente en el regreso, vamos a ponerle así, el pensar en los barbijos, en los tapabocas que tenemos que utilizar para nuestra cotidianidad, va a representar todo un reto en las aulas. Los niños de 5, de 7 años no aguantan con eso. Si no aguantamos nosotros, los adultos, va a ser muy difícil. Entonces, en estas dificultades también están los miedos y que José Ángel en salud mental sabe muchísimo sobre esto, los miedos al regreso, los miedos a contagiarte, los miedos a
se me irá, o sea, seré yo portador o me lo van a pegar, y esos miedos están ahí latentes para el regreso. Hay que visualizar todas esas cuestiones como sociedad que somos para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer ahí. En cuanto a política pública, pues tenemos retos muy grandes. Tenemos retos y está muy latente en la formación de los docentes, sobre todo en esto de las competencias digitales, en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para interactuar con la mediación de las tecnologías. También tenemos un gran reto en la infraestructura. Muchas de nuestras escuelas no cuentan con las condiciones de salud que requerimos en los baños, en las llaves, en los sanitarios. Eso es algo que se tiene que hacer desde la política educativa a nivel federal, a nivel estatal. También los procesos de gestión. Un colega muy querido, Pedro Flores, de la Universidad Iberoamericana, saca cada 3 semanas, 2 semanas, reflexiones, y él es un experto en gestión educativa, y lo último que nos ha enunciado es precisamente el reto de la gestión directiva, desde las entidades de la Secretaría de Educación hasta cada una de las escuelas, para hacer un cambio en los procesos que normalmente y tradicionalmente hemos venido trabajando de una cierta manera. Esto nos acomoda en otra posición y por lo tanto la gestión tiene que tener cambios de mejora. Y otro aspecto también que veo para la política educativa es, tal como ya se mencionó por ahí, ver las buenas prácticas y las solicitudes que se nos hacen a nivel internacional. UNESCO, por ejemplo, ahora en noviembre del 2019 acaba de emitir 6 recomendaciones internacionales relacionadas con los recursos educativos abiertos. Estos materiales son de gran valor en este tipo de contingencias. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar las secretarías de educación estatales y federales con ese requerimiento que además nos viene muy bien para situaciones como esta? Y ahora me voy al punto de salud, y pregunta por ahí mi querida Norma Pesqueira, ¿qué están haciendo las entidades de salud en los estados? Aquí en Nuevo León hay algo que me enorgullece muchísimo comentarles, que es la alianza que se tuvo en los sectores de salud públicos y privados para atender la contingencia. Amén de que tenemos el Seguro Social, tenemos grandes hospitales muy fuertes, de mucho prestigio a nivel nacional e internacional aquí en Nuevo León, que abrieron sus puertas y la mitad de sus hospitales las cedieron al sector en un convenio que hicieron con el Estado para vincular los servicios y gratuitamente que estuvieran atendiendo la situación en los hospitales privados también. Esto es algo que me enorgullece mucho y que ojalá que sea una buena práctica, que también otros estados la compartan, porque sabemos que no tenemos todas las condiciones para atenderlo. El cuarto punto, la formación docente. Sí, en nuestras escuelas normales necesitamos muchas mejoras y muchos cambios, tanto en la formación que tenemos, que ya lo he enunciado reiteradamente, en las competencias digitales, y hago muchísimo énfasis en las estrategias de enseñanza-aprendizaje valiosas, como es trabajar con las estrategias de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, y unas que casi no conocemos, aprendizaje basado en investigación, y otra es la de retos. Estas estrategias mediadas con situaciones como estas de la tecnología son de gran valor, vinculados con procesos de evaluación acordes a esa manera de enseñar. Y ya cierro con el reto que tenemos para la investigación educativa. Aquí en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa trabajamos en diferentes modalidades y ya vamos a entrar a los estados del conocimiento. Aquí se nos presenta una situación de diagnósticos y de propuestas, sobre todo de propuestas de mejora para el sector educativo, en todas las vertientes que lo necesitamos, desde generar nuevas formas de hacer la investigación, de obtener resultados y de que esos resultados nos lleven a aspectos de innovación con nuevos procesos, metodologías, cambios, modelos de base tecnológica que nos ayuden a dar un valor agregado a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol, por tus reflexiones y comentarios. Sandra, es tu turno. Sí, muy bien. Voy a pedido tuyo, voy a resaltar algunas cosas que me fue muy significativo, sobre todo por las recurrencias
en la presentación de todos nosotros, y una de ellas es de que de aquí se puede evidenciar cómo nosotros encontramos los recursos más utilizados en esta pandemia, decía José Ángel, ¿no? Si ya se ve que el WhatsApp y los cuadernillos fueron lo más utilizado, bueno, creo que ahí hay recursos para potenciarse posteriormente. Sol y también José Ángel hacían hincapié en la atención a la salud emocional de lo que ha generado esta pandemia. Todos nosotros encontramos situaciones de estrés, frustración, enojo, violencia, desequilibrio emocional. Yo creo que ahí va otro reto que habría que ver cómo atender, porque efectivamente, Sol, también aquí en Chihuahua hay ese convenio en las instituciones privadas, también me pareció un súper acierto de que podamos asistir a esas instituciones, atendernos siempre y cuando no sea COVID, ¿verdad? Pero para lo demás hay atención telefónica, hay otras a través de chats, a toda hora hay disponibilidad. Sin embargo, creo que lo hemos sufrido en soledad, que no ha sido atendido de manera generalizada para el magisterio. Yo creo que ese pudiera ser un reto. Otro reto, otra recurrencia, vimos las necesidades de formación docente, cómo los maestros enfrentaron esto, los maestros de educación básica sin la formación necesaria, sobre todo en las competencias digitales y académicas para el manejo de esto, puesto que una modalidad no presencial o una modalidad virtual, un entorno virtual de aprendizaje, demanda saber diseñar estrategias para propiciar que se construya el conocimiento, ¿no? Hay otro tipo de herramientas, pues no se tiene, pero yo diferiría un poco de ustedes, bueno, no difiero, sino le agrego algo más. Creo que esta formación no debe ser únicamente en las escuelas normales, debe ser para todos, debe ser también una formación continua y una capacitación permanente de los maestros, para todos. Yo lo veo en la universidad, en la escuela donde yo trabajo, las deficiencias que tenemos sobre todo los docentes para conectarnos a una reunión de Meet, a un Zoom, abrir una sesión en Zoom. Entonces, creo que es para todos, ¿no? Nos debemos educar todos y reconocer, bueno, que estamos en otra época, con otras contingencias donde debemos hacer uso de esos recursos. Bien, creo que coincidimos en mucho de eso. No sé si esto será únicamente en Chihuahua con respecto a cómo se trabajó en esta pandemia. Aquí en Chihuahua, los maestros expresan que no solamente es los contenidos de la SEP, sino que le van agregando lo que dice la SEP, lo que dice la Secretaría de Educación y Deporte, porque tiene otros lineamientos diferentes, le anexa más cosas, más exigencias como reportes, como informes con tal y cual detalle, luego lo que les agrega la supervisión escolar y lo que todavía el director decide que debe llevar extra. Entonces, se va conjugando una serie de factores que se va haciendo un poco más pesado este trabajo en las aulas. Me llamó la atención una de las preguntas con respecto a las brechas digitales. Efectivamente, a nivel nacional se ha reportado que prácticamente un 40% de la población no tiene acceso a Internet. Los que por eso usan el WhatsApp, porque pueden comprar tiempo, pero no tienen un Internet fijo para acceder a una plataforma. Se viven condiciones de marginación, sobre todo para el trabajo en casa. No hay, como decía Sol, no hay espacios para desarrollar el trabajo, puesto que son 3 o 4 hermanos, requieren 4 dispositivos y la clase es a la misma hora, el espacio donde trabajarlo. Hay condiciones de hacinamiento, de pobreza, donde la escuela no siempre es una prioridad. A veces es prioridad comer, sobre todo aquí en las comunidades, no sé, Sergio, aquí las comunidades migrantes, primero es comer, la escuela es cuando uno tiene oportunidad, por eso solamente van determinados tiempos. Y aquí yo algo que encontré también y que sí me gustaría poner en la mesa de la discusión fue que encontré brechas de género en las mismas maestras, en las mismas madres de familia, en cómo el resolver el problema en casa les implica desarrollar más funciones de las que ya de por sí desarrollan por el hecho de ser mujeres. Tienen que cargar con cuestiones del hogar, con cuestiones del trabajo y ahora todavía con el trabajo escolar. Entonces, esa sí fue una queja recurrente. Algo importante también es que se dejó de lado, se le dio prioridad al material como si el material fuera o los contenidos fueran los que fueran a educar. ¿Y dónde quedaron las necesidades educativas?
¿Me están escuchando? Sí, es que decía que me habían silenciado. Sí, les decía que el currículo trabajado de esta manera también deja de lado la inclusión de las personas con necesidades especiales. Sí, con necesidades. Entonces, ¿por qué? Porque se generaliza un tipo de material para todo el mundo, un tipo de currículo establecido, homogéneo, y hay muy pocas posibilidades para hacer adecuaciones. También tendrá que ser un reto para la educación especial. Finalmente, cerraría con el asunto de la infraestructura. El 45% de las escuelas en México no tiene acceso al drenaje, el 20% no tiene agua potable. Los grupos mínimo, al menos en Chihuahua, son 31, 32 estudiantes en un grupo de educación primaria. Entonces, ¿en qué condiciones vamos a volver? Esto, la verdad, genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque pues es una situación de que no sé cómo vamos a repartir para no tener aglomeraciones. ¿Cómo vamos a hacer para que haya la higiene si no hay agua potable? En gran parte de las escuelas de Ciudad Juárez, por ejemplo, no hay drenaje. Decía José Ángel, el calor, las temperaturas que alcanzamos aquí en el norte son terribles para dar ese tiempo de agosto, todo el tiempo seguido de estar trabajando de manera presencial. Entonces, son retos que tendríamos que ver. Creo que hay un aprendizaje, hay un aprendizaje y una oportunidad para las políticas educativas, plantearnos desde la planeación, desde cómo formar a los maestros, cuántos maestros contratar para atender a esos grupos y que no estén saturados, y un reto de solventar las necesidades de infraestructura que el país necesita. Y también la atención a los problemas crónicos que tenemos los maestros, ¿no? Sobre todo la diabetes, la hipertensión, etcétera, que son también generados mucho en parte de nuestro trabajo. Entonces yo creo que a la vez de que son denuncias, son retos y áreas de oportunidad que tendremos que atender en todos los niveles del sistema educativo mexicano. Gracias. Listo. Muchas gracias, Sandra. Creo que has hecho una excelente labor ahí de compilación de puntos comunes y puntos divergentes. Entonces, le has avanzado a esto, a las conclusiones. Gracias. Sergio, por favor, tus comentarios. Gracias. Sí, voy a intentar también hacer como un ejercicio de recopilación de algunas dudas. Me interpelan particularmente las que plantea Leonardo en el Facebook, Leonardo Montoya y Alfonso Jiménez también aquí en este espacio del Google Meet. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Los cuadernillos de los cuales les hablaba de aquí en el caso de Baja California, se encuentran pues escritos en español. Esto es una área de oportunidad tal cual lo reconoce la Coordinación de Educación Migrante, porque ya les platicaba yo que en estos campamentos se encuentran niños, bueno, más bien conviven al menos hasta 3 idiomas de regiones distintas. Entonces me parece que eso es un área de oportunidad para docentes y para la administración estatal como tal. Estos cuadernillos tendrían que dar la posibilidad de no entregar solo por escrito los productos, sino también abrir una condición de posibilidad a otros mecanismos que permitan visualizar la propia diversidad de los niños que asisten a los distintos niveles de educación básica migrante. Por ejemplo, que entreguen un audio si es que tienen esta posibilidad, que entreguen un video si es que tienen esta posibilidad, que hagan alguna serie de narrativa, alguna recuperación de narrativas o de memorias históricas de sus familias que permitan a ellos encontrarse con esa posibilidad, sumarse más bien incluirse a estas condiciones históricas en las que pues estructuralmente han sido ellos, estos niños o estos idiomas excluidos, ¿no? Darle esa voz, darle esa visibilidad. Los estados del norte, y bueno, particularmente en el caso de Baja California, me parece que son excelentes laboratorios con respecto a las condiciones en que la realidad excede a la teoría. Son espacios multi e interculturales de resistencia y negociación de la realidad y de antagonismos frente a las políticas nacionales de formación docentes para este servicio educativo, sin duda, ¿no? Ya los colegas mencionaban las escuelas normales, pero me parece que también para eso está la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, acá en el caso de Baja California, seguramente también en Sonora, en Baja California Sur, etcétera. Creo que estas instituciones formadoras
por la voz que tengo, digamos, con la cercanía que tengo con estos colegas de universidades y de normales del Estado, creo que están en proceso de repensar su actividad. Pero creo que el problema sí está bien en repensar la actividad, pero el problema va a estar en cómo traducirlo, ¿no? Porque al final de cuentas ellos siguen teniendo un plan federal que los sigue atando a hacer o a no hacer cosas. Me parece que es importante apuntalar la diversificación de calendarios escolares. Eso ya se venía haciendo en una administración pasada. Me parece que, si bien no funcionó del todo bien, creo que el experimento fue importante porque permitió regionalizar las condiciones en las que los estudiantes, en las que los maestros hacen docencia y hacen pues prácticas educativas. Los tomadores de decisiones, en tanto sujetos de política, tienen en sus manos la tríada decisión, proyección y recepción. En este caso es importante que ellos promuevan una pedagogía de la posibilidad para sí mismos. Es decir, no dar por sentado que lo que promueven y realizan es el mecanismo único para dar sus correspondientes reportes a la institución federal. Nuevamente, es importante acercarse a los profesores y a los padres de familia y a los estudiantes. Y para el caso de Baja California, si bien la Coordinación de Educación Migrante lo ha hecho, me parece que el tema es que no han logrado traducir esas voces en posibilidades didácticas y pedagógicas para las escuelas ubicadas en los 19 campamentos. Se tendría que pensar en la posibilidad de habilitar un laboratorio pedagógico relacionado con este tema, con este tópico. Hasta ahora, pues lo hemos visto todos, han sido decisiones pragmáticas, remediales. Sin embargo, pocos son los espacios dentro de la esfera decisional que permiten pensar los cómo y los para qué. Se requieren tareas intelectuales casi al mismo nivel y profundidad de la operación pragmática en las secretarías de educación, en las coordinaciones, en la propia Secretaría de Educación Pública. Me parece que en este caso, ya para cerrar, hay que apostar por el riesgo como significante, como concepto, y la pérdida de control en el mismo nivel como recursos de aprendizaje pedagógicos para las secretarías de educación. Estas secretarías están muy preocupadas por no dejar que el currículo se pierda o que no se logren los aprendizajes esperados. Pero bueno, esto es un tema estructural que estas dependencias me parece que todavía no están dispuestas a negociar del todo. Lo hemos visto a nivel federal, el secretario de Educación Pública ha reculado en muchas cosas con respecto al plan de estudios, a la forma en la que se va a operar, digamos, esta nueva normalidad, etcétera, y hasta ahí cerraré mi participación. Espero haber integrado algunas inquietudes. Gracias, Romelia. Hola, Romelia. ¿Estás ahí? Porque no... No, se me hace que se salió, ¿no? Bueno, no tengo muy claro quién sigue en la lista, pero si ustedes lo saben, porque Romelia la llevaba. Bien, pues con esto, sí, precisamente en esta ronda era donde dábamos el cierre de las conclusiones, y si les parece bien, un breve mensaje de cada uno de nosotros para cerrar esta sesión. Ahí está, Romelia. ¿Sí? Romelia, ¿ya regresaste? Acá anda. Ya regresé, pero lo que hayan acordado, ¿eh? Adelante. Muy bien, pues les decía que sí, que ya con esta, un breve mensaje de cada uno de nosotros para cerrar la sesión. Si les parece, empezamos en la ronda como fue la inicial. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a permitirme reiniciar nuevamente mi participación y bueno, reiniciar y concluir. En estas conclusiones solo quiero poner dos temas en la mesa. Uno que tiene que ver con aprendizajes para construir la política, igual voy a ser muy breve, y agendas de investigación, ¿no? En el primer tema, considero que los calendarios, repito, nuevamente regionalizados, es un acierto para el servicio de migrante y me parece que tendría que hacerlo así para los otros tipos, niveles, modalidades y subsistemas en este caso. Son contextualizados conforme a la demanda y las necesidades particulares de las regiones y sectores poblacionales. El problema acá, repito, me parece que es el asunto de la negociación
o el momento de la decisión política de hacerlo o no. Me parece que también es conveniente que se continúe fortaleciendo a la diversidad como un recurso y como una posibilidad de crecimiento y desarrollo, en donde los profesores efectivamente no vean a esta diversidad como una barrera, sino más bien como una posibilidad de fomentar nuevas condiciones de aprendizaje, nuevas didácticas, nuevas pedagogías, y en este caso me parece que el tema no solamente está en los profesores en tanto actualización profesional, sino en la formación inicial. En cuanto al segundo punto de agendas de investigación, bueno, me parece que es importante acá en el norte, ya lo han advertido otros colegas, pero en el norte también una revisión de la política lingüística y educativa vigente, particularmente para el caso del servicio migrante, sensibilizar a los docentes y padres de familia con respecto a esa diversidad en todos sus tipos, como un recurso positivo dentro del proceso educativo para mirarse a sí mismos, y también, bueno, en un momento dado, repensar las formas, los tipos y las condiciones de desarrollo de una educación intercultural bilingüe en espacios migrantes, de retornados e indígenas. Decía yo hace rato que esta posibilidad triádica que tienen digamos que está en la esfera decisional es sumamente importante porque actualmente pues la política educativa y las políticas educativas siguen siendo sexenales, siguen siendo, digamos, apuntaladas por un determinado partido o por un grupo dentro del poder, y entonces en la medida en la que esto no cambie, en que no haya políticas transeccionales y se siga en esta lógica, pues es importante sentarse a pensar seriamente lo que se está haciendo, no solamente a dar un asunto remedial o pragmático en este caso. Les agradezco mucho a los colegas del COMIE, a Romelia y a los colegas en el panel por haberme escuchado, a los asistentes igual. Bueno, muchas gracias, Sergio, por apuntar esas situaciones bastante importantes. Sandra, por favor. Sí, yo me gustaría cerrar diciendo que, bueno, para nosotros investigadores educativos, esto que ha sucedido en las escuelas, lo que viven los maestros, los estudiantes y vivimos todos a raíz de esta contingencia sanitaria, bueno, es un grito que nos llama a retomar las responsabilidades que tenemos como investigadores educativos, a resignificar a lo mejor nuestras agendas y ver cómo podemos entre todos responsabilizarnos para que los cambios administrativos que desde que se hacen se le han venido criticando a la SEP, sin embargo, creo que es una oportunidad para nosotros para acompañar esos cambios administrativos, que los cambios no sean solamente administrativos, sino que lleven insumos pedagógicos. Esto nos ayudaría, esta vinculación, a generar o a formas diferentes, incluso pues diversas para abordar los fenómenos que se nos presenten no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, como fue ahora esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad para que redefinamos el rumbo de la investigación educativa en los estados. A veces nos concentramos en estudiar únicamente lo que está dentro de nuestra escuela o en las puras prácticas educativas o en cosas que no tengan que ver con un impacto social más amplio. Me parece que esto nos lo está demandando la misma sociedad. Y creo que, bueno, que es una oportunidad para que lo tomamos en cuenta y que podamos acompañar no solamente, les digo, las decisiones administrativas, por supuesto, pero también acompañar la formación de docentes, acompañar la actualización, la profesionalización y la generación de nuevas estrategias para enfrentar los cambios que se vengan presentando. Muchas gracias por haberme invitado. No sería mi participación. Sí, gracias, Sandra. José Ángel, por favor, discúlpame que te salteé. Ay, perdón. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que es fundamental en lo que hemos discutido es la atención que debemos al contexto. O sea, si atendemos al contexto social, económico, digital, de seguridad y de salud, de las familias, de los estudiantes, los docentes van a ir promoviendo estas elasticidades pedagógicas y van a ir tomando decisiones.
Pero es muy importante que en esta situación de pandemia se desinstitucionalice el profesor y comience a generar experiencias institucionalizantes distintas. O sea, si tenemos una Secretaría de Educación y Cultura en el Estado que está promoviendo el trabajo colegiado, participativo, transformacional, que está dejando escuchar a las diferentes voces, y no hemos hablado de una de esas voces que es fundamental, pero en otro momento la haremos, que es la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si estamos todos juntos tratando de encontrar soluciones, entonces lo que necesitamos es precisamente siempre atender al contexto. Y yo creo que el secretario Víctor Guerrero, igual que la maestra Pati Calles, han estado junto con nosotros buscando alternativas. Por ejemplo, cambiar los bebederos por lavabos, los baños, olvidarnos del concepto de baño que teníamos. Vamos a intentar instrumentar baños distintos en la zona Yaqui, en la zona Mayo, vamos a regresar a una nueva normalidad en donde los procesos de sanitización van a ser fundamentales. Y porque Norma, nuestra amiga Norma preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con los docentes? También en las diferentes reuniones que hemos tenido, eso hemos estado viendo, y los docentes con sobrepeso, con diabetes, con problemas de presión arterial, todo eso va a se va a ir considerando en términos del contexto para ir tomando decisiones. No puede haber decisiones radicales y únicas. El contexto debe de indicar hacia dónde vamos a avanzar. Y en ese contexto, señores, es muy importante que asuman que al volver los niños, al volver los docentes, la literatura, ustedes pueden entrar a la página de la Asociación Psicológica Americana, a la página de nuestra Sociedad Interamericana de Psicología, a las diferentes páginas de los colegiados en psicología. ¿Cómo van a volver? Con estrés postraumático. Todo mundo va a regresar con un nivel de estrés postraumático que va a haber que enfrentar, que va a haber que aliviar, que va a haber que ser compasivos, tener una actitud totalmente distinta a la que teníamos cuando entramos a los ciclos educativos anteriores. Los niños van a venir con problemas, los docentes van a venir, y se va a requerir ir trabajando conjuntamente como sociedad, como comunidad, ir trabajando lentamente para enfrentar el estrés postraumático con el que se va a regresar a las escuelas. Yo les agradezco a Germán, a Romelia, a nuestro Consejo de Lujo y a todos nuestros amigos por vernos acompañado en este proceso, en esta plática, y esperemos pronto que Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila tengan su propio foro. Un abrazo y muchas gracias. Sí, bueno, gracias, José Ángel. Aprovecho para decirles algo que en el chat se comentó, ¿no? Tamaulipas ya participó en un foro de manera específica, entonces por eso es que le pedimos al compañero, a nuestro colega que nos cuestionaba, bueno, que vaya hacia el canal de YouTube que tiene el COMIE, donde está la participación, si le interesa saber, bueno, qué fue lo que se compartió. Y, bueno, yo no tengo más que agradecer, creo que se pusieron sobre la mesa temas importantes. De pronto hay un imaginario en el centro de la República que como que dibuja precisamente en sus mentes el hecho de que en el norte pues no hay carencias, que en el norte hay mucho más recursos, que tenemos, no sé, no hay tanta desigualdad como en el sur, que no hay interculturalidad. Ese tipo de cosas me ha tocado trabajar con profesorado del centro de la República y hay ese imaginario. Bueno, creo que a partir de este conversatorio, de esta charla, queda de manifiesta que esa idea pues es muy equivocada, que podemos encontrar situaciones diametralmente opuestas en una misma ciudad, entidad, región, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante. También se ha dicho bastante sobre los retos y luego los retos
hacia el investigador educativo, ¿no? O sea, eso me gusta, eso creo que es importante retomarlo porque a partir de todas estas condiciones, dice José Ángel, del regreso con estrés postraumático, de las necesidades formativas, que hay que aclarar también porque de repente hay cosas que... ideas, por ejemplo, de que depende mucho de las normales, esto de los currículums, y bueno, pues hay que decir que igual las normales se sienten atadas precisamente a este centralismo que de repente, que domina pues la política, ¿no? Y entonces la DGESPE controla por completo los currículums, la formación del profesorado, ¿no? Entonces deja pocos espacios a esto que hablaban ustedes de contextualizar la formación, de contextualizar la toma de decisiones. Creo que es uno de los grandes pendientes de esta política. Me están diciendo que falta, Sol. Sí. Sí, si me permiten voy a ser muy breve en mi reflexión. No importa, pero... Con el desconecte ese que me dio, pues ya saben, ¿no? Pero es fantástico porque con mis compañeros ya nos han aportado muchísimo, entonces voy a ser muy breve. Y yo quisiera también invitarnos a reflexionar de que más que institucionales debe ser un compromiso individual. Esta situación nos ha mostrado cuán vulnerables somos como seres humanos y qué tan incierto es el futuro. Entonces, desde esta vulnerabilidad es que como seres humanos tenemos que asumir nuestro compromiso desde los papeles que desempeñamos y en donde estamos. Y en esto podemos listar una serie de cuestiones individuales. Primero, cuidar nuestra salud, cuidar la alimentación, cuidar nuestra formación continua ante los retos que se presentan, formarnos en competencias digitales porque tenemos una gran labor ahí para seguir creciendo y a su vez transmitiendo a través de nuestras prácticas educativas y sobre todo un compromiso social y ciudadano. Y entonces, desde estas perspectivas es que nosotros podemos hacer mucho, empezando por lo individual y luego, por supuesto, trasladándolo hacia la sociedad, en el rol que cada uno de nosotros está y con lo que podemos contribuir. Como investigadora educativa, yo veo que ya no es posible hacer investigaciones disciplinarias de una sola temática, no. Ahora tenemos que unirnos hacia una agenda multidisciplinar donde nos vinculemos con los médicos, con los ingenieros, con los arquitectos para una construcción de soluciones. Y cierro ya con esto. Estos retos nos presentan oportunidades, pero esas oportunidades requieren la actuación individual de cada uno de nosotros por el bienestar de la sociedad. Ha sido un verdadero placer escuchar los colegas, José Ángel, Sandra, Sergio, Romelia y Germán. Ha sido un gusto también ver a todos los que están conectados y nos han acompañado en esta charla. Muchísimas gracias por esta oportunidad de reflexión conjunta. Y bueno, los invito mucho a actuar, que los necesitamos y necesitamos dar ese paso adelante, primero individual y luego juntos. Gracias. Bueno, pues yo ya no voy a ahondar más. Creo que las palabras de Sol es el marco ideal para este cierre. Y yo nada más me resta agradecer a los ponentes la franqueza. Yo creo que si comparamos los diálogos que ha tenido el COMIE, como que se sale un poco así de los parámetros. Yo les decía, vamos a ponerle algo así del norte y ñor, ¿no? O sea, con la che y con todas estas condiciones que tenemos acá. Creo que hemos cumplido con el objetivo del día de hoy, que es reflexionar sobre lo que se genera pues desde el norte, se comparte desde las visiones. También hay que entender que cada uno de nosotros tenemos posiciones con respecto al fenómeno, ¿no? José Ángel es claro que está participando en la secretaría, entonces habría que cruzarlo con lo que los docentes de Sonora y las comunidades están
están diciendo, lo que Sandra dice de los maestros, de las maestras, pues habría que cruzarlo con lo que desde la autoridad a lo mejor idealmente se está planteando, pues para ver esas también tensiones que puede haber entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Y entonces, Germán, te dejo el micrófono para que cierres este foro, y con todo mi agradecimiento, bueno, a los participantes, a los chicos y a las chicas que estuvieron aquí acompañándonos, al equipo del COMIE, y adelante, Germán. Gracias, Romelia. Ha sido un foro espléndido. Es difícil decir que los foros no han sido así, todos han sido muy buenos y cada uno ha tenido obviamente sus particularidades, no solamente por los temas que tratan, sino también por las personas, sus intereses de investigación y las realidades a las que están aludiendo desde el lugar donde trabajan y desde el lugar donde investigan y sus temas, ¿no? Entonces, pues fíjate, Romelia, que te voy a contradecir un poco, no ha sido tan diferente de otros y menos de otros locales, porque nos han ilustrado muchísimo las diferentes situaciones y realidades que tiene la educación en sus estados o las modalidades educativas en las que están trabajando. Y eso es lo más rico. Tal vez si me apuran un poco, sí les digo que los foros que más me han gustado son los que están hablando desde los estados, porque nos colocan mucho sobre el terreno, ¿no? Sobre lo que se está viviendo en las escuelas, en los profesores, los niños, los padres, familias, las autoridades educativas, la forma en cómo entra la política educativa, en fin, todos los temas que ustedes nos han ofrecido el día de hoy. Y bueno, nos quedamos entonces con un montón de conocimiento, de ideas sobre la enorme diversidad de situaciones que el país presenta, y que refuerza una de las cosas que dijo José Ángel, de la necesidad de que los contextos locales, los más inmediatos, y abrir la sensibilidad a ellos, sean los que vayan pautando la forma en que vamos a regresar y lo que vamos a proponer para la educación del futuro. Evidentemente la educación cambiará para atender problemas sanitarios y ojalá cambie para bien en el sentido de un cuestionamiento sobre problemas que veníamos heredando del pasado, problemas que tienen que ver con la desigualdad estructural, la desigualdad de los conocimientos y su distribución, que tienen que ver con las condiciones de funcionamiento de las escuelas y del sistema en su conjunto, las formas en cómo se elaboran las políticas públicas y cómo ellas bajan. En fin, hay un montón de cosas que no son nuevas, ¿no? O sea, que son problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que han quedado al descubierto de manera mucho más descarnada con la crisis que actualmente estamos viviendo. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar para atender las cosas nuevas que surgieron, pero al mismo tiempo las cosas que no hemos logrado resolver antes? Creo que va a ser algo de la mayor importancia, porque intentar cambios basándonos en el mismo tipo de prácticas educativas, en las mismas concepciones de currículo, en las mismas concepciones de evaluación, en la misma forma en cómo se elabora la política pública, digamos, va a ser un cambio sumamente limitado y a lo mejor muy centrado en temas como de tipo tecnológico y logístico, que acaso resolverán algunas cosas, pero no lo fundamental, que es lograr que el vínculo educativo sea mucho mejor, más productivo, en beneficio de los jóvenes y de los niños que están en las escuelas. Hay un tema que no ha sido tocado mucho y yo he llamado la atención en esto en los foros, que es que nos vamos a enfrentar con un 75% de recorte al gasto operativo remanente. Eso es muchísimo dinero y el sistema educativo es un sistema que puede funcionar y operar porque su gasto es un gasto operativo, no es un gasto de operación. Son insumos, son salarios, son contrataciones, en fin, es mantenimiento, es compra de refacciones, etcétera. Entonces, el recorte que viene va a ser tremendo, tremendo, y no hemos estado mensurando y discutiendo cómo le vamos a hacer. O sea, si las escuelas, muchas escuelas ya tenían condiciones precarias desde hace mucho tiempo, tanto es que la cooperación de los padres y madres de familia sigue siendo
una práctica muy común en el sistema educativo mexicano, es decir, hay una parte privada de la educación pública, cosa que no debería ser así. ¿Cómo será ahora si no vamos a tener ese recurso? Si no nos han dicho, por ejemplo, si ese recorte no se va a aplicar a rajatabla o si se van a reservar recursos para la parte propiamente sanitaria, en fin. Entonces, eso va a generar muchos problemas. No nos han dicho que va a ocurrir y el 75% sigue pendiendo sobre nosotros como la espada de Damocles. Entonces, no quiero ser yo pesimista, pero la realidad está muy complicada. Y ojalá que todo esto que hemos estado discutiendo aquí sea retomado por los que toman decisiones y algo bueno pueda surgir en el futuro cercano. Lo más importante, pienso yo, es garantizar que los recursos estén en las escuelas para poder atender. Se han dicho cosas, maestros que no van a poder regresar por sus condiciones de salud, o que pedirán próximamente su retiro, su jubilación, porque no podrán estar. Salones mucho más pequeños tal vez, entonces ¿dónde vamos a poner a los otros niños? En fin, hay un montón de... el panorama se pinta muchísimo más complicado y complejo de lo que parece estarse percibiendo desde el gobierno o desde los gobiernos. En fin, bueno, pues seguiremos platicando, colegas. Ha sido realmente muy interesante todo lo que nos han planteado ustedes y agradezco otra vez a Sandra, a María Soledad, a José Ángel, a Sergio Gerardo Málaga y por supuesto a Romelia, que condujo este foro y que nos ayudó en su organización. Repito mi agradecimiento al ingeniero Alfredo Meneses desde la Secretaría Técnica del COMIE y a su formidable equipo de chicas, Araceli, Nancy, Daniela y Mariana, que siempre han estado al pie del cañón y haciendo posible que estos foros y muchas otras cosas más que estamos haciendo se puedan hacer. Y antes de que se me olvide, a los ponentes, envíenos sus notas, por favor, porque estamos publicando sus contribuciones en la sección de Abran su cuaderno, que es una sección específicamente destinada de la página web del COMIE para comentarios pequeños, breves, en donde se pongan a debate distintos asuntos, en este caso, pues el confinamiento sanitario, en fin, todo esto, y vamos a publicárselos con todo gusto. Así es que ahí les encargo, ¿no? Que nos los manden para poderlos publicar. Bueno, sigámonos cuidando, por favor. Me dio mucho gusto verlos y les mando desde mi casa, que es un poco también suya, como la suya también es un poco ya mía también, porque ya nos vemos un poquito en nuestras intimidades. No mucho, no mucho, un poquito nada más. Cuídense mucho, por favor. Les mando un afectuoso abrazo a todos y todas ustedes. Gracias, un abrazo. Gracias, Romelia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Detenemos la grabación y los invitamos a mantenerse en contacto de las redes sociales del Consejo y el sitio web también del Consejo para estar atentos a las noticias y próximos eventos. Buena tarde. Gracias.